El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica es el tratado de integración económica más ambicioso que se haya celebrado a nivel global. Los 12 países que lo integran representan el 26% del Producto Interno Bruto Global Mundial, el 36% del comercio de bienes y servicios. La población de estos 12 países es de 810 millones de personas y por lo tanto se convierte en un mercado potencial. México ya tiene celebrados tratados comerciales con 5 de estos 12 países, Estados Unidos, Canadá, Japón, Chile, Perú, más México. Estos 6 países, contando con México, representarían el 91% del PIB de todo el tratado, del todo el TPP, representarían el 78% del comercio y el 81% de la población. La incorporación de los otros 6 países con los que México no tiene tratados comerciales resultan francamente irrelevantes. Es por ello que el Banco Mundial ha dicho que México será el menos beneficiado en el crecimiento de las exportaciones por efecto del TPP, ya que si acaso crecen, solo lo haría en un 4.7% de aquí hasta el 2030, mientras que el país más favorecido sería Vietnam, con un crecimiento de 30.1%. Y el crecimiento económico de nuestro país, el PIB de México, sería hacia 2030, estaría creciendo un 1.4%, más que lo que hoy estamos creciendo. Los países más favorecidos serían los países asiáticos, tanto en crecimiento económico como en exportaciones, ya que ellos accederían con mayor facilidad al principal mercado potencial del TPP, que seguiría siendo Estados Unidos, y los países que no entran al TPP, como Colombia, por ejemplo, no pierden absolutamente nada. Es falso, de toda falsedad, que si México no entra al TPP, tendría pérdidas. Esto no se sustenta con datos duros. De las estimaciones del Banco Mundial se desprende que México tendría beneficios de la integración sumamente limitados para las necesidades del país. Lo grave es que las estimaciones del Banco Mundial difieren significativamente de las del gobierno federal, que no las sustenta en datos duros. Ha señalado el gobierno que espera un crecimiento de la economía de 3.1%, un comercio en 150,000 millones de dólares en los próximos 5 años, lo que implica que se tenga que crecer en 18%, lo cual no parece objetivo, mucho menos viendo las cifras que hoy nos da el Banco de México de inflación, que ya está por despuntarse después de una profunda devaluación de nuestra moneda. ¿De dónde saca el secretario de Economía que podamos crecer en 18%? Por ello es importante que las autoridades mexicanas, en particular el secretario de Economía, explique con toda precisión, a detalle, cómo hace sus estimaciones tan optimistas de los resultados que espera del TPP. El TPP, en efecto, consta de 30 capítulos que abarcan temas muy delicados: el comercio de bienes, reglas de origen, la administración aduanera, la inversión, las medidas sanitarias, fitosanitarias, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, compras de gobierno, política de competencia, empresas estatales, propiedad intelectual, aspectos laborales, medio ambiente, cooperación y fomento de capacidades, competitividad, pequeñas y medianas empresas, coherencia regulatoria, transparencia y anticorrupción, soluciones de controversias, que son cosas, ya viéndolas en su particular, gravísimas, que es lo que está planteando el TPP. Cada uno de estos temas, en primer lugar, deben de abordarse con mucho cuidado, deben de informarse a la sociedad con toda precisión cuáles serían las repercusiones para México y las acciones y medidas que se deberán tomar
antes de tomar la decisión por parte de este Senado. El documento ya lo firmó el gobierno el pasado 4 de febrero, pero para que México pudiera beneficiarse, se tendrían que implementar políticas efectivas que mejoren su posición competitiva en el mundo. El tema de transparencia y de corrupción son temas torales, son las causas del estancamiento económico de México. Según el Foro Económico Mundial, la falta de transparencia y la corrupción son el principal factor que impide hacer negocios en México. En su reporte 2014, Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 103 de los 175 países con una calificación reprobatoria de 35 sobre 100. Una de las principales características del TPP es la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias aplicables a las importaciones de bienes y servicios que se realicen entre los países de este tratado. En el caso de México, la mayoría de los aranceles en este tratado se eliminan de manera inmediata y en automático a su firma, y para algunos productos provenientes de países específicos se haría de manera paulatina. Como México ya tiene tratados comerciales con los principales países del TPP, los beneficios de la desgravación arancelaria serían marginales, ya no habría beneficios adicionales. Hay que recordar que el principal promotor del tratado del TPP ha sido Estados Unidos, con el propósito de evitar la hegemonía china en el comercio mundial. Y como México tiene una enorme dependencia económica y política de la economía de Estados Unidos, se vio obligado a integrarse, lo que seguramente restringió también sustancialmente su capacidad negociadora. Lo que es seguro es que México tendrá que competir con los países del TPP para conservar su participación en el mercado norteamericano, que es el único que tiene, y para ello tiene serias limitaciones, ya que su nivel de competitividad es de los más bajos de todo este bloque. Según el Foro Económico Mundial, el índice global de competitividad que tiene México solamente lo supera Perú, es el penúltimo en la lista, y no tiene, con los países que no tienen tratados comerciales, serían los países que tienen más posibilidades de beneficiarse de este tratado. Las exportaciones de México a los países del TPP representan el 85% de las exportaciones totales de nuestro país. Dentro de ellas, el 84.5% se destinan a los países con los que ya tenemos tratados comerciales y un 0.5% a los que no se tendría tratado comercial. Entonces, ¿qué estamos ganando? En cuanto a importaciones, el 61.5% provienen de países del TPP, de las cuales el 56.3% corresponden a países con los que se tienen tratados comerciales y solo el 5.2% restante a los países con los que no tenemos tratado. ¿Cuál es la ventaja? Existe el riesgo de que los países asiáticos aprovechen la cercanía de México con Estados Unidos para incorporar sus productos a nuestras exportaciones, y no necesariamente implicaría que crecieran las exportaciones mexicanas de productos mexicanos, por lo que la competencia se intensificaría entre México y los países con los que se tiene este tratado. Una muestra de ello es lo que ha sucedido con el Tratado de Libre Comercio, que también hay que señalar que el aumento de las exportaciones derivadas del Telecán se debió en gran medida a la instalación de empresas transnacionales que utilizan a México como país maquilador, lo que tiene un impacto relativamente menor en el crecimiento y en el desarrollo económico.
el tratado, a raíz de que existe el Tratado de Libre Comercio, nuestra economía solo ha crecido 2.4% en promedio. El Telecán tampoco permitió reducir el número de pobres. En 1992 era 46 millones, en 2014 es 64 millones de pobres. No hay ninguna razón que pueda inferirse de que derivado del TPP pudiera producir resultados distintos a los que ya se tienen con el tratado, con el TPP. Preocupa mucho lo que ha declarado el secretario Guajardo, por ejemplo, ante los embajadores y cónsules de nuestro país. A ellos les dijo que no enviarían el documento al Senado de la República hasta no ver cómo avanza el procedimiento en Estados Unidos. Y en la bancada del PRI y el Verde, en su grupo parlamentario, les dijo que esperarían hasta el resultado del proceso electoral de Estados Unidos para evitar que nos dejaran colgados de la brocha. Repito lo que dicen algunos medios. Lo que preocupa de las declaraciones de Guajardo es, en primer lugar, que diga, les dicte la línea a los senadores priistas y del Partido Verde, y que les dijo no se dejen convencer por los argumentos de la oposición en contra de la ATP, ya que va a fomentar el empleo y la economía. Aparte de tratarlos como ignorantes e incapaces de tomar sus propias decisiones, cosa que es totalmente falsa, no expuso ni ha expuesto argumentos sólidos que corroboren su dicho. También agregó que los senadores de oposición, entre los que yo me suscribo, es de que la economía japonesa va a crecer porque acaba de abrirse y México ya lleva 20 años en la apertura comercial. Pues hay que decirle al señor secretario, en primer lugar, es inaceptable que también a los de oposición nos trate como ignorantes. Yo no lo soy y no acepto ese trato del secretario de Economía. Y en segundo lugar, es muy discutible su dicho. Si bien es cierto que la apertura comercial de Japón es reciente, su nivel de competitividad lo ha colocado como uno de los principales países exportadores del mundo, además de que tiene enormes inversiones en otros países y se le ha permitido participar indirectamente en el mercado mundial. Así que está muy claro que el secretario de Economía debe de estudiar un poco más, debe de fundamentar mejor sus datos. Y para el senador del Partido Verde, que dice que no tiene nada que ver Estados Unidos, si no nos cree a nosotros, pues que lea el periódico en las declaraciones de Obama, que dijo que las declaraciones de Obama pues eran de que este tratado se va a firmar porque de él depende el crecimiento de las multinacionales de Estados Unidos. Y Obama está dictando la línea, no encuentro textual lo que dice Obama, ya lo encontré. Obama dice, no podemos permitir que países como China escriban las reglas de la economía global. Nosotros debemos escribir esas reglas, abriendo nuevos mercados a nuestros productos estadounidenses, estableciendo altos estándares para la protección de los trabajadores y preservando el medio ambiente. Obama se refiere a las multinacionales de Estados Unidos, señor senador del Partido Verde. Es cuanto. Gracias.